Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Los altos índices de violencia, la pobreza que padece casi el 60% de la población, el insuficiente crecimiento económico y los deplorables indicadores sociales que reporta el país, evidencian el fracaso del Estado de Guatemala en cumplir sus funciones básicas de protección a la vida, la libertad, la propiedad y la seguridad, así como su rol subsidiario en materia de educación y salud. El Estado de Guatemala tiene graves problemas estructurales. El más importante es la ausencia de separación e independencia entre los tres poderes del Estado, lo que ha permitido una alta discrecionalidad y corrupción a los gobiernos de turno. El sistema judicial ha estado sujeto a influencias políticas, con poco presupuesto y escasa presencia territorial, lo que le había relegado a ser, hasta hace un año, un actor marginal dentro de los poderes del Estado. Por su parte, el organismo legislativo ha incumplido su función primordial de fiscalizar al organismo ejecutivo y se ha dedicado a buscar beneficios económicos en la ejecución del gasto público. El Estado de Guatemala también carece de un servicio civil profesional que opere con eficiencia y responsabilidad las distintas funciones que tiene a su cargo. Si bien se incrementó sustancialmente el número de empleados públicos en las dos últimas gestiones de gobierno, este incremento se realizó de forma desordenada, sin atender a criterios de meritocracia y en muchos casos, como pago de favores políticos. Además, los sindicatos de algunas instituciones públicas han negociado incrementos salariales que han puesto en peligro a la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que ha contribuido a la decadencia en la calidad de los servicios que presta el Estado. La actual ley de servicio civil no garantiza la contratación de empleados en base a méritos y tampoco incentiva el buen desempeño del servidor público. Por otra parte, el sistema de partidos políticos del país se ha degradado de forma alarmante durante las últimas décadas. Sin ideología alguna, han proliferado infinidad de partidos políticos con el único fin de beneficiarse del Estado. El sistema de financiamiento de las organizaciones políticas ha sido opaco, facilitando que sean infiltradas por el narcotráfico, el crimen organizado o la corrupción. Y la democracia interna es totalmente inexistente, lo que les ha convertido en organizaciones con dueño. La combinación de un sistema de justicia débil, una ley de servicio civil obsoleta y un sistema de partidos políticos degradado, entre otros factores, ha dado como resultado un Estado al borde del colapso. Si no se acelera el proceso de reforma en estas áreas críticas, se corre el riesgo que las condiciones del país se degraden aún más. Es momento de atender las demandas de las protestas de 2015. Bienvenidos, hoy tenemos a un muy selecto grupo de invitados para hablar de un tema de suma importancia para Guatemala, que cobra gran relevancia en el 2015 a raíz de las protestas ciudadanas y que tiene que ver con las reformas del Estado, las leyes que necesitan ser cambiadas de manera profunda para que Guatemala pueda funcionar mejor. Para eso tenemos al doctor Eduardo Fernández, analista político, al licenciado Edgar Ortiz, director ejecutivo del CES, y el licenciado Luis Pedro Álvarez, que es el diputado de Encuentro por Guatemala. Señores, bienvenidos a Dimensión. Doctor Fernández, luego de las movilizaciones de abril de 2015 surgió en Guatemala una plataforma a la que se le denominó Plataforma Nacional para la Reforma del Estado. Esta la conforman sectores de la sociedad civil, académicos, estudiantes, sectores gremiales, iglesias, dirigentes sindicales, con el acompañamiento de organismos internacionales, aproximadamente más de 220 organizaciones. Se reconoce que ningún proyecto o estudio integral está realmente disponible ni existe para que se pueda analizar a fondo sobre la reforma del Estado. Algunos sectores han hablado de una Asamblea Nacional Constituyente,
digamos, muchos analistas serios le tienen pánico a esta alternativa porque con la clase política actual dominante sería muy peligroso abrir esa caja de Pandora, etc. Empecemos hablando de cómo en una sociedad se plantea a raíz de una crisis como la que tuvimos en el 2015, que al final dio resultados muy positivos porque hubo un cambio en el gobierno, salieron los que tenían que salir, pero se plantea el tema de una plataforma nacional para la reforma del Estado. ¿Cómo se puede bien utilizar esa plataforma para que se logren los resultados que se esperan? Bueno, yo creo que incorporar a organizaciones internacionales, incorporar a grupos de la sociedad civil, incorporar, en definitiva, a las ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos en un proyecto de reforma del Estado es positivo. Pero no nos olvidemos de que el Estado guatemalteco tiene sus propias normas, ¿no? Y de que es necesario, en cierto sentido, respetar las instituciones que los guatemaltecos se han dado a sí mismos. Entonces, en ese sentido, yo considero que está bien generar, como se dice en la disciplina de ciencia política, ágoras de diálogo para que los representantes en los partidos políticos reciban nuevas ideas. Está bien generar ágoras de diálogo para, hasta cierto punto, ser creativos a la hora de proponer soluciones sobre los problemas diagnosticados que existen en el país, pero bueno, respetando la institucionalidad de este país. De lo que no se trata es de que este tipo de movimientos sirvan para promover, por ejemplo, dinámicas antisistema, ¿no? En ese sentido, yo creo que por ahora el ejercicio ha sido constructivo, la agenda yo creo que está clara. Siempre he defendido que el presidente Morales debería escuchar a la ciudadanía. Hay 4 ámbitos de política pública que importan mucho a la ciudadanía y que deben de ser transformados: el tema de la transparencia, el tema de la ley electoral y de partidos políticos, el tema de la ley de compras y contrataciones del Estado, la ley del servicio civil. Podríamos también meter la justicia, y ahí hay una agenda relevante que en interacción instituciones formales, digamos, del sistema y nuevos grupos o nuevas asociaciones que quieran participar, pues se puede generar algo muy positivo para la nación, ¿no? Liceo Álvarez, hay índices internacionales serios que indican que Guatemala se encuentra entre uno de los 3 estados más frágiles de América Latina y a nivel mundial se encuentra dentro del grupo de países en advertencia máxima. O sea, somos un país en constante peligro por unas o por otras. Las reformas importantes que se están discutiendo ahorita en el Congreso, la reforma de la ley electoral y partidos políticos, se está hablando ya de empezar a discutir la ley de servicio civil, se empezó a hablar de cambio a la ley orgánica del Congreso, pero no se ve claro para dónde va. Hay un poco la sensación en la ciudadanía de que el Congreso, digamos, no tomó conciencia de la crisis de 2015, que siguen jugando un poco con el país y con los ciudadanos. O sea, burlándose de los ciudadanos. Hay mucho esa percepción, digamos, de los grupos dominantes dentro del Congreso. ¿Por qué? Estando allá adentro, ¿qué se ve y cuál es su análisis? Bueno, de nuestra parte, por lo menos en el caso de la bancada de Encuentro por Guatemala, hemos hecho un esfuerzo muy serio en participar en esas 4 líneas que apuntaba el doctor Fernández. Por ejemplo, en el caso de las reformas a la ley de contrataciones del Estado, nuestra jefe de bloque, la diputada Inés Montenegro, lideró la mesa técnica, se hicieron las reformas. Y ahora, con la entrada en vigencia del reglamento a esas reformas a la ley de contrataciones del Estado, creemos que van a haber ahorros significativos que podrían estar promediando el 20% del total de las compras de gobierno, principalmente en los temas de salud y algunos otros importantes. En el tema de la reforma política, definitivamente creemos que hay una deuda grande hacia el pueblo de Guatemala. Tristemente, la Corte de Constitucionalidad le dijo no al tema de la postulación de diputados a través de comités cívicos. Nosotros en el Partido Encuentro por Guatemala apoyamos, pese a que es más competencia para nosotros, apoyamos directamente la participación de los comités cívicos y que pudieran postular diputados, pero la CC dijo no. Igualmente a la prohibición de reelección más de un periodo a alcaldes y diputados, la CC dijo nuevamente no. Y se están ya por terminar el tema de las reformas, que son fuertes. Hacia los partidos políticos hay desconocimiento, pero son fuertes hacia los partidos. Y le diría que en el tema de la ley de servicio civil, estamos cruz. Ahí hay que reconocer que han habido pocos avances. Ha habido un esfuerzo importante dentro del Congreso para modificar la ley de servicio civil del Congreso, que pudiera servir que pudiera replicarse a nivel general. Okay. Pero ahí estamos replanteando un poco la pregunta, ¿está habiendo la seriedad suficiente, la responsabilidad y el compromiso de parte del Congreso en hacer bien estas reformas, o hay un juego perverso para lograr que estas reformas, digamos,
se hagan de forma y no de fondo y que al final sigamos en un sistema político que no funciona. Coincido, yo creo que se perdió el rigor y la seriedad que traía, por ejemplo, en un inicio la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que a mi criterio venía bastante bien. Tal vez no vamos a coincidir todos en toda la reforma. Una vez se fue a consulta a la Corte de Constitucionalidad, esto enfrió mucho las cosas. Regresa al Congreso de la República, se presentan cerca de 30 enmiendas derivadas de ese dictamen de la Corte de Constitucionalidad, y en el transcurso de la votación creo que se ha perdido la seriedad y la profundidad que debería tener la reforma. De hecho, a estas alturas no las hemos terminado de aprobar, y se han discutido algunas mociones privilegiadas en medio de esa discusión, cuando por lo menos a nuestro criterio no debería haber absolutamente ningún tema que interrumpiera o que hubiera interrumpido el tema de las reformas al sistema político electoral, porque al final de cuentas el gobierno que tenemos es consecuencia de los partidos políticos y es consecuencia de todo ese proceso de selección que va llegando hasta las personas pues, que son electas popularmente. Sí, así es. Licenciado Ortiz, Guatemala cuenta con un Estado sumamente débil y penetrado por grupos ilegales, crimen organizado, en fin, narcotráfico y demás. ¿Qué ámbitos debe atender una reforma del Estado? ¿Por qué es necesaria una reforma del Estado? ¿Cuáles han sido las principales falencias del Estado guatemalteco? Bueno, yo creo que es una pregunta compleja, pero yo tengo un sesgo obviamente a pensar que uno de los temas más importantes en ese sentido es la reforma judicial. Porque de alguna manera el Poder Judicial sirve como contralor de los otros poderes del Estado y además sirve como un mecanismo garante de los derechos fundamentales de los guatemaltecos, ¿no? Y lo que tenemos en esencia es un sistema judicial corporativo, ¿no? Capturado por grupos de interés que intervienen en las famosas comisiones de postulación, que históricamente han generado cortes de breve duración, que las grandes cortes duren 5 años en sus periodos, pues lo refleja, y luego la forma de asignación es claramente una repartición de poder. Y eso se traduce luego en una, digámoslo así, captura escalonada hacia los jueces inferiores, ¿no? Entonces, la justicia no funciona de ninguna forma, los jueces de rango inferior tienen que obedecer a los jueces de rango superior para su reasignación, no hay ni siquiera una carrera judicial para formar jueces probos, jueces independientes, que mañana van a contar las costillas a los gobernantes. Entonces, si partimos de esa premisa, yo creo que la reforma fundamental para la transparencia, para la gobernabilidad y para la estabilidad del pueblo de Guatemala pasa fundamentalmente por la reforma judicial. El problema quizás de esta reforma es que, en mi concepto, exige una reforma a la Constitución, por lo menos en la parte relativa a la designación de las grandes cortes, que serían las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia e incluso la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Ya. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con el tema de hoy, que es la reforma del Estado. Bienvenidos, esto es Dimensión y estamos hablando hoy de la reforma del Estado. Doctor Fernández, sigamos hablando un poco de este tema del Estado de Guatemala, un Estado débil, capturado en buena medida por el crimen organizado y esas fuerzas, digamos, oscuras, que lo que buscan es cualquier cosa menos que el país se gobierne bien y que haya un Estado de Derecho y que tengamos los resultados que queremos. ¿Qué ámbitos debe atender una reforma del Estado? Bueno, comparto totalmente lo dicho por el colega tertuliano de la justicia, ¿no? Lo primero que necesitamos es mejorar el sistema judicial porque se necesita tener un poder judicial independiente, ¿no? Bajo la situación actual, la independencia brilla por su ausencia y eso es prioritario. Yo creo que una segunda reforma es una reforma que empodere a la ciudadanía dentro de la institución legislativa. O sea, la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, como bien decía el diputado, es muy importante porque independientemente del contenido que tenga, la idea es fomentar un debate en la sociedad para que la sociedad evalúe el proyecto también, no solo las instituciones, y emita una respuesta, ¿no? Y en ese sentido el problema está clarísimo. Los ciudadanos no son dueños de sus diputados y deberían ser dueños de sus diputados. Y luego un tercer punto que me parece central es el tema de la burocracia, porque al final necesitamos una administración independiente que sirva como contrapoder
a las instituciones políticas e incluso también a las instituciones judiciales. O sea, necesitamos un servicio civil, un, digamos, conjunto de funcionarios elegidos por mérito que hasta cierto punto pongan pausa a determinados delirios que puedan surgir de la institución ejecutiva y de la institución legislativa a futuro, ¿no? Estas tres reformas son prioritarias desde mi punto de vista porque subyace un compromiso con la transparencia en las tres, o debería subyacer un compromiso con la transparencia en las tres, y porque, como hablábamos fuera de cámara, son baratas, o sea, no implican grandes gastos. Al final, la reforma electoral es una reforma que se puede hacer sin grandes esfuerzos económicos. El tema de la reforma del organismo judicial es una cuestión técnica y también se puede llevar sin grandes esfuerzos económicos, y la reforma del sistema administrativo también. Teniendo las esos reformas podrían ahorrar grandes cantidades de dinero al presupuesto nacional. Estoy totalmente convencido. A medio y largo plazo, si se hacen bien, ahorrarían dinero y no generarían un aumento de gasto, porque definitivamente harían más funcional el ejercicio de la máquina, ¿no? Claro. Diputado Álvarez, usted es parte de una bancada que es la de Encuentro por Guatemala, que es uno de los partidos políticos que nacieron para intentar hacer la política de forma distinta. Y la trayectoria de la diputada Montenegro lo confirma, y luego su participación en ese partido pues también. Eso quienes están enterados de verdad lo saben, y eso se debe apreciar y respetar, porque es, digamos, son las excepciones. Lamentablemente no son la regla. Pero revisemos otra vez el tema. Guatemala está en un punto de inflexión en el que necesita ciertas reformas que son fundamentales para que el Estado de Guatemala pueda funcionar mejor. Las debilidades que hoy en día tiene Guatemala, debido a que no existen, digamos, estas reformas políticas, los efectos que eso tiene en el país y en la ciudadanía, nos mantienen en un riesgo que es muy delicado, que nos pueden hacer retroceder décadas si hay un accidente político que digamos que tenga consecuencias muy destructivas. Revisemos un momento, se están discutiendo las reformas, pero realmente, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Hay la conciencia, el compromiso, el deseo en el Congreso de sacar estas reformas de una forma correcta, técnica, positiva, para que el país funcione mejor? ¿O siguen viendo sus intereses y viendo de qué forma no pierden las cuotas de poder que tienen en el contexto de lo que hoy es el Estado de Guatemala? Sí, definitivamente yo creo que ahora tenemos una sociedad muchísimo más activa, más involucrada y más demandante. Lo cual es una ventaja y un peligro. Un peligro porque si el Congreso de la República o las instituciones de gobierno no dan los resultados o están a la altura de las expectativas, es peligroso que pase un incidente o inclusive un rompimiento institucional en algún momento por que se desborde esa desesperación, y totalmente comprensible, aunque creo que causaría muchísimos daños. Respondiendo muy concretamente a su pregunta, creo que no. Creo que la reforma político-electoral es completamente insuficiente. Creo que deberíamos estar discutiendo temas mucho más profundos, como por ejemplo la reducción del número de diputados. Se ha hablado de 80, son números caprichosos porque no tienen realmente una ciencia mayor atrás, pero creo, y ya esta es mi segunda legislatura, creo que el Congreso de la República perfectamente puede trabajar con 80 diputados o menos, lo cual ayudaría muchísimo. Aparte de eso, creo que tenemos que tocar temas como el voto de listados semiabiertos, es decir, un voto más cercano al voto nominal. Esos son cambios realmente de fondo. Aunque a los partidos políticos sí se han introducido, como decía yo, algunas normas importantes en tema de fiscalización y control de parte del Tribunal Supremo Electoral, creo que al quedar fuera el tema de los comités cívicos para postular diputados, el tema de la no reelección a diputados y alcaldes, esos temas han quedado pendientes. Un tema que es crítico, el financiamiento de las campañas electorales y de los partidos. ¿Cómo va a quedar eso? Porque si eso no queda de una forma transparente, correcta, vamos a seguir con el crimen organizado dentro de la política. A mí me preocupa cómo quedó. De hecho, ya los artículos pertinentes ya se votaron. No sé si se va a terminar la votación, si van a haber revisiones de fondo al final de la votación, si la Corte de Constitucionalidad ya estar de acuerdo, porque pidió que se regresara a la Corte lo que se aprobara en el Congreso de la República. Una resolución bastante extraña a mi parecer jurídico, pero entiendo las razones del miedo a lo que pudiera salir del Congreso de la República.
Pero yo creo que en el tema de financiamiento, por ejemplo, ahora se está contemplando que con el ánimo de que haya mejor participación de los partidos que no tenemos acceso a los financiamientos que se hacen de los gobiernos corruptos, es decir, los partidos que han gobernado y que se agencian de fondos a través de la corrupción o del crimen organizado, etcétera, pudiéramos tener acceso a medios de comunicación. De esa forma se estableció que un 0.25% del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral el año de elecciones, del presupuesto de la nación, tendría que ir destinado a la publicidad de los partidos. Esto hace un total de cerca de 160 millones de quetzales que se estarían, con el presupuesto de hoy, que se estarían repartiendo en los partidos. Y que la lógica sería, bueno, nos vamos del financiamiento privado al financiamiento estrictamente público, pero no quedó así. Quedó una mezcolanza, porque quedó este financiamiento público más el financiamiento privado. Lo cual para mí eso es aberrante porque... ¿Y el financiamiento privado tiene límite? ¿Va a estar...? Sí tiene un límite, pero un límite prácticamente imposible de controlar. Hemos visto ya la incapacidad de realmente a nivel nacional. No se le puede prohibir, por ejemplo, el argumento típico de, bueno, alguna persona es simpatizante de un partido y le dio la gana pintar la pared de su casa porque es simpatizante de un partido. Eso no se puede prohibir teóricamente. Es propiedad privada, etc. Entonces, con esos argumentos es muy difícil la fiscalización del tema de las campañas, aunque sí se está regulando la prohibición de dar regalos en las campañas. Eso está penado inclusive con cárcel. El límite de dinero que se puede usar, porque está limitado lo que también. fue obsceno en el 2015 que vimos. Está limitado, pero aún vemos en las campañas anteriores, el límite eran 40 y tantos millones de quetzales y habían campañas de 400 millones de quetzales. Entonces, con esas limitaciones, y yo... Por lo menos en lo personal creo que el tema de financiamiento, si nos íbamos a pasar al tema del financiamiento público, que me preocupa con la situación precaria, las finanzas de gobierno, cómo se va a sostener eso, creo que deberíamos haber escogido o una forma o la otra. Pero esa mezcla no me termina de convencer. ¿Tu lectura? Sí, yo creo que en muchos casos la reforma tiene una tónica que no me parece acertada, ¿no? Muchas reformas están hechas desde la inducción, ¿no? Se observa un problema particular y se le quiere poner un parche casi a la medida a cada problema que se observa, ¿no? Entonces, la mayoría de reformas son casi anodinas, ¿no? No creo que cambie mucho de fondo. Yo creo que la reforma electoral tuvo que haber tenido otro rumbo, quizás cambiar sustancialmente algunas variables del sistema electoral. Ya hablábamos, por ejemplo, de quizás las formas de designación de los diputados que fueran un poco diferentes, ya sean listados semiabiertos o uninominales, ¿no? Que hubieran cambiado sustancialmente las variables de representación. Pero lo que yo veo en la reforma en general son parches bastante ineficaces a problemas que parecen medio obvios, ¿no? Que los partidos gastan mucho, se pasan el límite. Pues bueno, se le pone alguna fiscalización directa por parte del TSE, que de todas formas no se va a poder supervisar porque materialmente es imposible. Es más, el esfuerzo en sí me parece una pérdida de recursos y de tiempo, ¿no? Doctor Fernández, ¿cómo construir un Estado fuerte que tenga presencia en todo el territorio nacional, con el monopolio de la fuerza y que garantice los derechos civiles de los ciudadanos? O sea, tenemos que descubrir sobre el tamaño ideal que debe tener el Estado para que cumpla con sus funciones y, por otro lado, cómo puede lograr un mejor desempeño en los servicios que brinda el Estado al ciudadano. Bueno, yo creo que ahí hay dos cuestiones, ¿no? Una primera cuestión es de naturaleza política y una segunda cuestión es de naturaleza administrativa. Respecto a lo político, las instituciones representativas deberían ser capaces de consensuar una agenda prioritaria, ¿no? Y eso es un tema político en el cual, pues yo soy politólogo, me tengo que meter, para eso están los especialistas como los diputados para decidir y consensuar qué acciones. Pero luego hay un problema asociado a la gestión, ¿no? Investigaciones, por ejemplo, llevadas a cabo sobre determinadas oficinas de la administración pública guatemalteca. Macrocefalia. Muchas veces el Estado guatemalteco no llega al territorio, no llega a, digamos, hacer cumplir la norma sobre la ciudadanía de manera igual para todos, porque su recurso humano y su recurso monetario están mal distribuidos. Básicamente, cuando analizamos, por ejemplo, instituciones como la Policía Nacional Civil, lo que no se percibe es una distribución técnica buena de policías por cada 100.000 habitantes, ¿no? Tenemos muchos policías concentrados en la capital y tenemos otras partes del territorio nacional totalmente desabastecidas de, obviamente, provisores del servicio, en este caso policías. Eso puede suceder también con jueces. Sucede parcialmente con funcionarios del Estado de naturaleza administrativa, miembros del RANAP. Eso es un problema de gestión que debería de ser diagnosticado y que debería, pues,
como decía antes, abrir un debate sobre cómo reformularlo. Y eso es una cuestión técnica. Creo que todos estamos de acuerdo, si uno es de izquierdas o uno es de derechas, con abrir ese debate sobre la gestión, ¿no? A reducir un poquito la macrocefalia administrativa que existe en el Estado guatemalteco. Y yo creo que el nuevo gobierno, encabezado por el presidente Morales, debería dedicar el primer año a ese tipo de cuestiones, a una auditoría, a cómo está mi recurso humano, cómo está distribuido, un análisis técnico de qué tengo, ¿no? Ahora, ¿no será que la verdadera raíz por la que hay que empezar a resolver este problema es con los partidos políticos? El que empecemos a construir partidos políticos de verdad en Guatemala que tengan pues todo el fundamento técnico, dirigencial, y que a través de los partidos, participando en los procesos electorales, algunos de ellos llegando al poder, pues vayan llenando de cuadros técnicos las instituciones y que eventualmente muchos de ellos se queden como la tecnocracia, que estarían de forma permanente en el gobierno, aunque vayan cambiando los gobiernos, para que le puedan dar continuidad a un proyecto de Estado, políticas públicas. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con el tema de hoy, que es reforma del Estado. Bienvenidos, esto es Dimensión, estamos hablando de la reforma del Estado. Hablemos un rato de la CICIG y para esta pregunta la planteo a la mesa para que ustedes se animen. O sea, sin duda alguna la CICIG ha jugado un papel fundamental en Guatemala para poner en marcha la justicia. O sea, sí hay una diferencia, hay un antes y un después, sobre todo con el comisionado Velázquez. ¿Cuánto tiempo más debería estar la CICIG en el país? Ya sabemos que hay una iniciativa de que se va a solicitar a Naciones Unidas que se prorrogue la presencia de CICIG 4 años más hasta el 2019, pero realmente para un país con los problemas que tiene Guatemala, eso parece poco tiempo. Entonces, ¿cuánto más debería estar la CICIG en Guatemala? Y que sea parte de un proceso de ir no solo ejecutando la reforma al sistema de justicia, y que eso lleve también en paralelo la formación de jueces, de técnicos y, en fin, todas las autoridades que son las que forman el sistema judicial. Sí, en mi caso yo creo que lo necesario. Lo que me preocupa es que sí, por ejemplo, una cosa es la administración del comisionado Velázquez y otra cosa fue CICIG con sus anteriores representantes. A mí lo que me preocuparía muchísimo sería que fuera nuevamente una CICIG con una persona distinta a Iván Velázquez o con una forma de actuar distinta, lo cual pues creo que sería una pérdida de recursos importantísima y de los aportes valiosos que ha hecho la CICIG en esta administración. Ahora, por el otro lado, creo que paralelamente en esta transformación y propuestas de cambio de Estado no va a pasar de la noche a la mañana. Roma no se construyó en un día. Estos cambios institucionales, el tema de una burocracia estable a través de una ley de servicio civil adecuada, la lucha contra la corrupción y la impunidad no va a ser una cosa de un año ni de dos, para que realmente empiece a haber un disuasivo a la clase política corrupta que ha venido haciendo esto los últimos 40 años. Yo creo que probablemente van a pasar 10, 15 años de una administración de justicia certera, constante, que persigue, etcétera. Pero a mí lo que yo quisiera ver es paralelamente, porque creo que no todo el eje del desarrollo económico en Guatemala puede girar alrededor del tema de los casos judiciales, que por supuesto son una base fundamental para que la corrupción pueda ir bajando, pero que también haya una agenda para el desarrollo, la competitividad y la inversión en el país, que hasta el momento, para mi preocupación, no existe. Claro, que haya recursos económicos para poder financiar todos estos esfuerzos. ¿Tu opinión sobre el tema? Sí, yo creo que hay que tener también a CICIG y para juzgarla hay que recordar cuál es su función principal. Su función principal era transferencia de tecnología, es decir, equipar a los fiscales, equipar a los jueces para que de alguna forma el trabajo de pelea y de lucha contra la corrupción y los aparatos clandestinos de seguridad se diera de forma exitosa. Entonces, hablar de plazos es un poco difícil en esos términos, pero no hay que olvidar que la principal virtud y tarea de CICIG no es acusar directamente a los funcionarios solamente, sino qué va a dejar CICIG al final como capacidad instalada, ¿no? Creo que eso es fundamental y se ha perdido mucho de vista porque se le ha dado un papel protagónico a CICIG que quizás inicialmente no tenía en su concepción, ¿no? Así que yo creo que si se logra montar una reforma judicial, una reforma también al sistema de justicia en general, como conjunto, yo creo que satisfechamente se puede ir la CICIG a otro sitio. Coincido y creo que es importante señalarlo también con el diputado, en que la principal virtud de la CICIG es su principal problema. Depende mucho de quién sea el comisionado, porque es una institución con mucho poder y muy centralizada que
Bueno, si está don Iván Velázquez nos va muy bien, pero si está otra persona que no da la talla, pues nos va muy mal. Doctor, ¿algo que agregar sobre si sigue en Guatemala? Bueno, yo creo que básicamente comparto la opinión de mis contertulios, ¿no? El mayor problema de la CICIG es que de facto no es una institución, es muy personalista y depende de la gestión del líder que tenga al frente, ¿no? Pero es irrefutable desde mi punto de vista que no podríamos entender los sucesos acaecidos durante el pasado año sin esa variable exógena, ¿no? Entonces hay que analizar bueno, las cosas objetivamente, ¿no? Es una institución dependiente de determinados liderazgos así constructivos y proactivos y si eso existe, parece que la institución hace funcionar y hace cumplir sus objetivos, ¿no? Mejorando el rendimiento general del sistema político guatemalteco. ¿Qué experiencias se pueden obtener de las reformas de Estado en la región o algún otro país que usted conozca, doctor, que han sido provechosas, que han logrado realmente el objetivo, ¿no? Que han sido reformas que han resuelto? Reformas, digamos, de mejora del Reforma del Estado, Estado, así es. ¿En Sí. qué países? Bueno, yo creo que, por ejemplo, a lo mejor a muchos de nuestros televidentes no les parece sorprendente, pero las reformas que lleva adelante Chile, una vez Augusto Pinochet abandona, digamos, la jefatura del Estado, hacen que Chile durante la década de los 90 y hasta mediados de la pasada década crezca de manera continuada, cambiando drásticamente la fisonomía del país. O sea, al final era un país latinoamericano, sí es cierto que su historia es excepcional en relación al resto de la región, pero es irrefutable que el país se desarrolla a pasos agigantados. ¿Y a qué se le apostó? Bueno, un poquito en parte a un sistema electoral y a partidos políticos sólidos y capaces de cooperar, ¿no? Sí. El modelo chileno es un modelo basado en el consenso a través de la concertación, con 5 partidos obviamente de izquierdas y con 2 partidos en Alianza por Chile, y los resultados fueron muy positivos. O sea, se pactaron unas reglas del juego y hubo 15 años de prosperidad consecutiva. Yo creo que otro ejemplo en la misma región... Pero sobre Chile nada más, sí. que de acuerdísimo en que los partidos políticos jugaron un papel importante, pero fue precisamente porque el grupo de ciudadanos chilenos que tomaron la decisión de dar el paso y participar en los partidos políticos era gente con preparación, gente con valores, gente que tenían el compromiso de cambiar el rumbo de Chile, ¿no? Y esa fue la clave. Sí, sí. ¿Qué otro país? Tiene que haber un compromiso de élites. Yo creo que en los últimos años otro ejemplo en América Latina es Perú. Perú, claro. Perú es otro ejemplo de apostar, en este caso, por una política comercial y económica, de tratados de libre comercio, y son esos tratados de libre comercio los que, en cierto sentido, maniatan a los políticos peruanos, ¿no? Haciendo que haya como una especie de contrapoder exógeno que no es institucional, es tratado comercial. Es otro ejemplo, ha crecido a ritmos del 6-7%, entre el 6 y el 9%, que es lo que de verdad desearíamos para nuestro país, ¿no? ¿Algo que agregar sobre eso? Absolutamente. Tuve la oportunidad de conocer hace algún tiempo a Hernán Vigi. Él fue ministro de varias carteras de Chile. Él no era Chicago Boy, él era un ingeniero. De hecho, leí su biografía y como él entra al gobierno de Pinochet y él cuenta, miren, yo no era Chicago Boy, pero me escogieron y me fui sumando al esfuerzo de esta gente que tenía mucha preparación en la Escuela Católica de Chile, etc. Y él dice, bueno, obviamente la apertura económica, luchas muy grandes en contra de esta burocracia, una macrocefalia en el gobierno enorme, para transformarla a una ley de servicio civil, para que despolitizarla y obviamente en algún momento hasta reducirla o mantenerla por lo menos igual y hacerla funcionar. Eso era muy importante para ellos. Los procesos de privatización en Chile fueron muy grandes y funcionaron en muchas áreas. Y también, por ejemplo, él, en el caso específico, él hablaba de los grandes beneficios de la transformación de la previsión social en Chile, que es un ejemplo para el mundo. Todavía hay algunas personas que hoy por hoy dicen que el sistema chileno de pensiones ha fracasado. Eso es completamente falso. El 25% de los ahorros de todo el sistema financiero chileno viene de los AFPs. Han hecho modificaciones, tiene más de 30 años de estar funcionando. Y de hecho, pues en mi caso personal, yo estoy presidiendo ahorita la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Estamos trabajando en una reforma profunda del sistema previsional guatemalteco para que en vez de que esté quebrado o en aras de ir hacia una disminución en sus ahorros, podamos en un futuro mediano tener un sistema previsional que realmente genere los incentivos adecuados. Sí. Licenciado Ortiz, pasando a otros temas, ¿es posible que los movimientos ciudadanos jueguen un papel en la reforma del Estado? O sea, ¿de dónde debiera
emanar una propuesta de reforma del Estado, cómo alcanzar consensos entre los distintos actores de la sociedad, pero sobre todo el tema del papel que pueden jugar los ciudadanos. Bueno, yo creo que uno muy importante, sobre todo tomando en cuenta lo que pasó el año pasado, me parece que hay que entender que es un actor muy relevante en el proceso de reforma, ¿no? Y yo creo que en este momento hemos alcanzado varios consensos respecto de qué temas son prioritarios, ¿no? Ya hablamos en este espacio de la reforma judicial, de la reforma de la burocracia, de la reforma electoral. Entonces yo creo que el rol de la sociedad civil debe ser empezar a construir consensos en temas concretos y también en rumbos concretos, porque decir reforma judicial es algo muy genérico, o reforma administrativa es algo muy genérico, pero creo que incluso materialmente hay muchos consensos y tenemos que empezar a hacer un checklist y decir, bueno, ¿en qué sí estamos de acuerdo? ¿En qué podemos trabajar juntos? ¿En qué podemos sumar? Dejando a un lado también agendas personales y agendas ideológicas, que yo creo que en estos momentos no es la prioridad. Así que yo creo que si la sociedad civil logra encauzar correctamente, digamos, 4 temas prioritarios, estaríamos hablando de un año de una agenda funcional, correcta, aceptada, que incluso le va a obligar a los políticos a aflojar un poco la cintura y a trabajar en esos temas, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los pasos que se deben dar para que podamos ver de verdad que en el 2016 se logren las reformas del Estado que Guatemala necesita? Porque no se ve claro, hay muchas nubes. Yo me atrevería a decir que concretamente el primer paso que yo daría es en el tema presupuestario. Es el primer paso que yo le recomendaría al equipo de gobierno, un análisis, porque no podemos seguir el presupuesto de Guatemala, oscila entre los 70 y 72 mil millones de quetzales al año. Probablemente la proyección para el próximo año, lo que va a pedir el Ejecutivo sea un poquito más a eso, pero estamos recaudando cerca de 50 mil millones de quetzales. Eso es lo que se recauda efectivamente de impuestos. El resto, de alguna forma, se busca financiar con deuda, con bonos, lo que sea, que son impuestos ahorita o impuestos diferidos. Y yo creo que eso no es la forma... O crisis macroeconómica. Así es. Y me llama mucho la atención y es la realidad que se vive en toda o la mayoría de instituciones de gobierno, algo que publicaba el actual alcalde de Misco, Neto Brand. He estado siguiendo de cerca su gestión, no es de mi partido mucho menos, pero me llama la atención algunas cosas que él ha hecho bien hechas. Y él decía, recientemente, miren, más del 95% del presupuesto de la municipalidad de Misco, que es un municipio importante del país, se va en salarios. Y lo mismo pasa en la cartera, por ejemplo, del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. No podemos tener salud de calidad cuando más del 95% se va en salarios. El resto, y nosotros estamos preparando algunos documentos, estudios sobre ese tema, tiene que alcanzar para medicinas, tiene que alcanzar para infraestructura, tiene que alcanzar para mantener nuevas inversiones. Eso es imposible. Entonces tenemos que hacer aparte de retomar el tema de la discusión presupuestaria, pero no solo desde el lado de los ingresos, decir, me tengo que gastar 75 o 80 mil millones de quetzales y entonces ahorita tengo 50, tengo que ver cómo llego a 75, 80. Esa no es la solución. La solución, a mi criterio, es hacer una revisión de las políticas públicas de cada una de esas instituciones que suman los 70 mil millones de quetzales para ver, bueno, señores, ¿quiénes han tenido éxito? ¿Quiénes no han tenido éxito? Sí. Hay programas que tenemos que cancelar. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de este corte para seguir hablando en dimensión del tema reforma del Estado. Bienvenidos, esto es Dimensión y estamos hablando de la reforma del Estado. Doctor Fernández, como usted verá, en Guatemala tenemos un problema serio. Gastamos más de lo que nos ingresa. Logramos ingresar por todos los impuestos y demás en el gobierno un poco más de 50 mil millones de quetzales, pero estamos gastando más de 70 mil millones de quetzales. Como estamos hablando de las reformas que el Estado de Guatemala necesita, que si se hacen bien, sobre todo reformas como la ley de compras y contrataciones, la misma ley de partidos políticos que podría ahorrar mucho dinero por la forma en que ahí se manejaban las cosas o se manejan todavía, etcétera. Pueden haber muchos ahorros, pero ordena el país. Pero además hay necesidad de una reforma fiscal importante. Si no hay dinero para mantener el Estado guatemalteco, ¿cómo se resuelve? Yo creo que lo primero es ser consciente de la dimensión del problema, que creo que desde mi punto de vista son muy pocos los actores que a día de hoy son conscientes de la dimensión del problema. Y suscribo totalmente en las palabras del diputado.
Por eso es prioritario que desde la sociedad civil se presione a la institución ejecutiva para que saque adelante una auditoría de qué tenemos. O sea, son muchos los actores de la sociedad civil, son muchos los actores políticos, los actores en el mundo académico que no saben cómo está el Estado, que no saben la magnitud de la duplicidad administrativa en un gran número de servicios y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo vamos a reformar, digamos, cómo vamos a proponer reformas si no somos conscientes de la magnitud del problema? Esa es la primera prioridad. Dicho esto, bueno, claro, efectivamente hay que ajustar ingreso a egreso, hay que ser responsable, porque además es un ejercicio para nuestros hijos, de facto, ¿no? Al final es verdad que se va acumulando deuda, pero los responsables de pagar esa deuda son generaciones futuras. Es un ejercicio de total irresponsabilidad de parte de la clase política, ¿no? Lo que pasa es que es más serio que acumular deuda. O sea, un déficit de 20.000 millones de quetzales al año, anuales. Eso es muy serio. Sí, es muy serio. Es una quinta parte del total de la deuda nacional, año con año. Sí, claro. Eso es absurdo. No, es inmanejable, insostenible. Así es. Entonces, por lo menos... Solo para recordar, ¿en qué momento llega a ese extremo? Porque sí sabemos que es en los últimos años, es de inflación reciente, digámosle. Bueno, de hecho, el gobierno de la UNE fue el que duplicó la deuda pública. Esa tendencia la continuó el gobierno del Partido Patriota, incrementando, obviamente ya no en la misma proporción. La UNE lo había hecho, digamos, en un 100%. Ya el Partido Patriota lo hizo en un pequeño porcentaje, pero en números absolutos era más grande que el de la UNE. Paremos un segundo ahí. Imagínense, el gobierno de Colón y el gobierno de Pérez Molina, más que duplican la deuda pública, suben el gasto público para provocar un déficit fiscal extraordinario y no han sacado a un solo pobre de la pobreza. No tenemos mejor infraestructura. No, tenemos más pobres. De hecho, tenemos más pobres. Aumentó. Bueno, tenemos más pobres. La red de hospitales está en la quiebra, las carreteras, los puertos, las escuelas. Entonces uno se pregunta, ¿a dónde se fue todo ese dinero? Bueno, hay mucho dinero en corrupción, pero quiero decirles una cosa. Aunque no hay un número certero, porque lastimosamente el servicio civil es muy débil en Guatemala, pero el aumento de empleados públicos en el gobierno fue exagerado, fue exponencial también. ¿Y qué es lo que pasa? Y ese es el problema. Estaban organizando un sistema clientelar para conseguir votos, para perpetuarse en el poder. Y como no se podía sacar a los empleados anteriores por los temas de pactos colectivos, que hay que entrarle, porque hay unos que son abusivos realmente, y el trabajo de la PGN creo que algo ha avanzado en el tema, pero se ha quedado estancado. También hay que recordar que cada vez cuando llegó la UNE, cuando llega el PP, y vamos a ver qué pasa ahora en este gobierno, se quedaron con los empleados anteriores, más los nuevos empleados, con todas, digamos, los beneficios abusivos en muchos de los casos de instituciones públicas, compuestos, el Ministerio de Economía, hasta yo leía en el pacto colectivo, se hereda las plazas, cosas de esa naturaleza, pues absurdas. Y entonces, esa burocracia, no va a haber gobierno que pueda gestionar absolutamente nada mientras se mantenga esa un país estructura. paralizado. No, y aparte se dice, a veces el sector público es chico, pero no es chico. Uno compara, por ejemplo, el 10% de la fuerza laboral trabaja para el Estado, sí, pero solamente el 30% está en la formalidad. O sea que 1 de cada 3 trabajadores formales trabaja para el sector público. Eso te dice que el sector público no es tan pequeño como parece. Luego, digamos, también se habla mucho de la necesidad de mayor gasto, mayor inversión, pero la evidencia la acaba de mencionar usted, ¿no? Se incrementó exponencialmente el gasto de 2008 en adelante, pero los resultados no son los que queremos. Más que un Estado pequeño, yo creo que tenemos un Estado, digamos, gordito, ¿no? Inoperante. Ineficiente, mal asignado, sí, anómalo, corrupto. Entonces tenemos sitios, digamos, donde el Estado es excesivamente grande e inoperante, y obviamente tenemos otros aspectos del Estado donde no funciona la cosa. Por ejemplo, en justicia uno se da cuenta que ni siquiera hay coordinación entre las 4 instituciones que intervienen en un juicio penal, por ejemplo. Entonces ahí faltan recursos, pero por el otro lado sobran recursos humanos, por ejemplo, en otros sectores del Ejecutivo especialmente, ¿no? No hay ni siquiera una auditoría clara que el propio Estado tenga el servicio civil, sobre todo por las zonas grises, ¿no? Las formas de contratación que no son estrictamente de servicio civil, sino que se hacen por contratos profesionales. Entonces, coincido con el doctor Fernández, ¿no? Si no hay ni siquiera una auditoría del recurso humano, no digo luego de la grasa y corrupción que hay en obra o en otro tipo de contrataciones, es que muy mal vamos, ¿no? Porque la política pública tiene que estar basada en evidencia. O sea, nosotros no podemos diseñar verdaderas estrategias y generar esos consensos si no tenemos datos fuertes a los cuales agarrarnos. El diagnóstico tiene que ser bueno, es como cuando uno va al médico, todo televidente entiende esto, uno va al médico y el médico acierta si tiene buenas herramientas de diagnóstico, si no, nos puede dar algo malo e incluso empeorar el statu quo, no es la situación actual. Yo no quisiera dejar de decir algo, y es que la ventana política para hacer estos cambios profundos
para cualquier gobierno se va cerrando con el transcurso del tiempo y conforme se acercan las elecciones. Evidentemente, por ejemplo, ahorita el caso del presidente Morales fue votado con un apoyo popular muy alto, tiene la legitimidad, pensaría yo, todavía para poder hacer estas discusiones a nivel nacional, esos diálogos y ponerlos sobre la mesa con toda la realidad y con toda la franqueza y honestidad del caso. Estoy seguro que el pueblo de Guatemala lo respaldaría en los cambios que hay que hacer. Pero evidentemente, conforme pasa el tiempo y la desesperación de esta ciudadanía que hemos hablado, que cada vez está más activa, cada vez está más demandante, cada vez está más desesperada, tenemos los números de que no nos lo estamos inventando, eso fue la ENCOVI hecha por el INE, que tenemos más pobres en Guatemala que hace 10 años, definitivamente no le van a dar un compás de espera muy grande y a ninguno de los políticos. Y entonces sí me preocupa que no hayan señales claras de que vamos en esa dirección de buscar ese gobierno eficiente, porque el crecimiento económico, entendámoslo de una vez, el crecimiento económico no viene del gobierno. El gobierno es un facilitador del crecimiento económico. El crecimiento económico viene del emprendedurismo, de la iniciativa privada. Así es aquí en cualquier parte del mundo. Entonces, eso lo tenemos que entender. Entonces, no que lo diga Venezuela. Claro. Sí, yo creo que también el tema que mencionó Luis Pedro creo que es importante. O sea, el crecimiento económico es prácticamente un tema abandonado en este país. Hablamos, y está muy bien que hablemos de temas de mucha importancia como la corrupción y temas muy paralelos a la inoperancia del Estado, pero nadie está hablando hoy del crecimiento económico y me encanta que el doctor Fernández haya traído el caso peruano, porque Perú lo entendió en los 90, ¿no? Y de alguna forma Guatemala no puede permitirse el lujo de esperar, postergar el problema. Los casos están claros. La encuesta que hace el Foro Económico Mundial le pregunta a los empresarios cuáles son las barreras principales para invertir y te sale que el crimen, la corrupción, la burocracia y la complejidad del sistema tributario, no tanto las tasas como la complejidad, te impiden la inversión. ¿Cómo contrasta lo que acaba de decir el licenciado Ortiz con el dato que se acaba de publicar en Guatemala de que en el 2015 hubo un crecimiento del 4.1%? Yo tengo algunas conclusiones sobre ese tema. En primer lugar, la inversión extranjera directa bajó un 15%. Parece que el crecimiento económico se aumentó. Recordemos que ya las remesas están entre el 15 y el 18% del PIB de Guatemala y aumentaron un 10% el año pasado. Eso nos estaría hablando que más del 1.4, 1.5% de ese total del crecimiento viene directamente de las remesas. Sí. Este primer trimestre del 2016 crecieron un 20% las remesas. Pero regresando al 2015, la baja en el precio del petróleo y en general las materias primas. Eso ayudó primas, porque hubo una factura petrolera de más de 1.000 millones de quetzales que quedó en la bolsa de guatemaltecos. Todo se va a gasto. Así es. O sea, la gente lo que hace es gastar más, pero no hay inversión, no hay, digamos... generación de capital, de bienes de capital no hay. Y más oportunidades de trabajo, ¿verdad? Y los resultados son claros, o sea, tenemos más pobres, pese a que ese aumento... Sí. Y además hay que tener todavía el crecimiento demográfico de Guatemala a nivel latinoamericano sigue siendo alto. ¿Coincide con eso? Sí, coincido plenamente. Lo que pasa es que también hubo un efecto riqueza por la baja del petróleo y demás, pero también no hay un futuro muy bonito, digamos. En 2015 todavía algunas commodities no cayeron tanto, este año no va a ser tampoco tan positivo para un país que todavía depende en buena medida del sector agrícola. Recordemos que 1/3 de la fuerza laboral trabaja en el campo, eso es grave. Mientras no haya capitalización, no se va a trasladar esa mano de obra, sobre todo el área rural, a zonas más productivas que son las ciudades, ¿no? Creo que tenemos todavía un fenómeno rural bastante latente y por eso digo yo que si no hay una inversión en el corto plazo, toda esta gente se va a quedar en la más abyecta pobreza. Pero para mí es una bomba de tiempo, porque fíjate que, si bien tú dices, y es cierto, que una tercera parte de la población vive y trabaja en el área rural, ya solo el 15% del PIB viene del área rural. Entonces, el porcentaje de lo que aporta el agro en Guatemala cada vez es más pequeño, pero el número de personas que siguen trabajando en el agro es el mismo. Claro. Quiere decir que las personas están más pobres. Claro, sino aumentando. Doctor, reflexión final. Bueno, yo creo que para nuestros televidentes yo enviaría un mensaje optimista, ¿no? Es cierto que a medida que pasa el tiempo la ventana de oportunidad se reduce, pero muchas veces siempre vemos lo malo de este país, ¿no? Lo malo de Guatemala, y sobre todo en foros pues académicos y de analistas se tiende a ver lo malo, y yo creo que es honesto ver lo malo porque es correcto diagnosticar adecuadamente los problemas, pero también ver lo bueno, ¿no? Hemos visto también que la ciudadanía se ha incorporado a la política, se ha incorporado a temas de fiscalización, hemos visto que hay una institución exógena a nuestro sistema que está presionando al mismo y de ahí están saliendo beneficios progresivamente.
la acción estatal se está transparentando. Entonces también, bueno, lo único que incentivaría yo es a la clase política a aprovechar esa ventana de oportunidad, porque la ciudadanía guatemalteca se lo merece, ¿no? El diputado Álvarez les llevará el mensaje al Congreso. No, es que la ciudadanía se lo merece. La ciudadanía no ha caído todavía en manos de un populista peligrosísimo tipo Chávez. Esto no es Venezuela. Y eso evidencia que esta ciudadanía sabe lo que quiere. Quiere trabajo, quiere una vida honesta y quiere ganarse la vida dignamente. Y eso merece mucho respeto, por supuesto. Celebramos que esa claridad esté en Guatemala muy bien puesta. Gracias. Los esperamos para la próxima oportunidad en que tengamos que revisar cómo va el tema de reforma del Estado, porque sin duda alguna van a pasar cosas. Gracias, los dejamos ahora con Dimensión Redes. Nos vemos la próxima semana. Preguntamos a nuestros amigos en Facebook, ¿cuáles son las principales fallas del Estado de Guatemala? Óscar Abraham Ayala Estrada comentó, la falta de una meritocracia. Hace falta mucho una carrera de servicio civil para dejar de estar colocando tanta ignorancia y prepotencia en los mandos claves del Estado. Es desastroso para el funcionamiento de las instituciones. Carlos Collado escribió, haber perdido el control de las instituciones de gobierno, haber permitido que grupos sectoriales manipulen los fondos del Estado, haber dejado que los hospitales, carreteras y demás colapsaran. Esto ahora será más difícil de levantar porque es como tratar de restaurar las ruinas tras un terremoto. Liliana La Infiesta también agrega, la corrupción ha impedido que el Estado cumpla con sus obligaciones, ha distorsionado totalmente su función.